Y hemos visto en una primera conferencia acerca de cómo en el mundo no hay temor de Dios, cómo este mundo es el único que puede traer ese temor a nuestro corazón es Dios, y eso es bueno. El temor es bueno para nosotros, es el principio de la sabiduría, ¿no? Nos aparta del mal. Y también vimos cómo Dios desea bendecirnos mientras tememos a Él, ¿no? Pero también vimos dos personajes, un hombre llamado Jacob, ¿se acuerdan? Y vimos su encuentro con Dios. Y la semana pasada vimos a Moisés y su encuentro con Dios. El día de hoy veremos un personaje más, y es quizás esta la historia más antigua jamás escrita, ¿no? Porque se cree que este personaje va mucho más atrás de los patriarcas, del tiempo de los patriarcas, y este hombre se llama Job, ¿no? Tiene un encuentro con Dios, Dios le habla, y después de que Dios le habla, le da la oportunidad Dios de hablar, de decir, bueno, pregunta lo que quieres. ¿Alguna vez has soñado con tener la oportunidad de que Dios te diga, hey, pregúntame lo que quieres? Dime lo que quieras, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Cómo hablarías? Pero no solamente eso, sino que Dios se expresa de este hombre de una manera muy especial, ¿no? Dios habla de este hombre diciendo que él es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no? Entonces estamos frente a un personaje muy distinto a los otros. Esta persona amaba al Señor, tenía una relación con Dios, pero algo sucede en su vida que es desde un torbellino donde Dios le habla. Pero antes quisiera que oráramos y pusiéramos este tiempo en manos de Dios. ¿Les parece? Señor, eres tan bueno. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, y a tu palabra y conocerte un poco más. Y, Señor, y a través de esta historia queremos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Creemos que tu palabra, toda ella, toda la escritura es inspirada por ti, es tu aliento, y que es útil para redarguirnos, para corregirnos, también para enseñarnos, para instruirnos. El día de hoy, Señor, haz eso en cada uno de nosotros para que estemos preparados para toda buena obra. Señor, gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, Señor. Lo ponemos en tus manos. Guíanos, dirígenos, háblanos, transfórmanos con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. El libro de Job es un libro que consta de 42 capítulos. No los vamos a ver todos. Eso lo intentamos hacer algunos años atrás. Lo logramos de cierta manera, ¿no? Si estabas por acá lo recordarás, ¿no? Sino que vamos a enfocarnos en cuando Dios habla. Y es que este libro está dividido en 3 partes o 3 encuentros. Los primeros 2 capítulos narran el encuentro de Job con Satanás, cómo toca su vida y cómo altera el rumbo de su historia. Pero después vemos en una gran porción del capítulo 3 al 37 a Job y sus amigos. Estos amigos venían a consolar a Job, pero no hicieron muy buen trabajo. Y en los últimos capítulos, del capítulo 38 al 42, Job tiene un encuentro con Dios. Y ahí nos enfocaremos, pero antes queremos ver cómo llegó Dios a hablarle en un torbellino. ¿Por qué Dios le habló en un torbellino? Y es que en los primeros 2 capítulos, en este encuentro que tiene con Satanás, en realidad al principio Job no sabe qué es lo que está pasando, sino que él es un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que cuida de su familia, no nada más de ellos, sino físicamente, sino espiritualmente. Dice la Biblia que él hacía esto, se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos. Era un hombre que amaba a su familia, un hombre que amaba a Dios y que tenía una relación con Dios. Tal era su relación con Dios que Dios lo podía ver de esa manera, un hombre como no hay otro en la tierra. Un siervo, mi siervo Job, le dice Dios, un hombre perfecto y recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y él va caminando por su vida de esta manera cuando de repente llega una noticia a su vida. Bueno, no una noticia,
sino una cadena de noticias. Y no tanto buenas, sino realmente malas. Comienzan a traer noticias a él, y la primera noticia que le traen es que todos los animales, bueyes y asnos que estaban paciendo en el campo, vinieron los sabeos y se los robaron y se llevaron todo y mataron a todos los que cuidaban de estos animales, y dejaron solamente a uno vivo, y él era el que le estaba informando. Inmediatamente después llega otra persona corriendo con una noticia también. Las ovejas que tenía los pastores fueron consumidos de fuego que cayó del cielo, y solamente esa persona que traía la noticia salió vivo. Pero no solo eso, inmediatamente después llega otro hombre y le dice: ¿sabes? Todos tus camellos se los robaron los caldeos y mataron a todos, solo yo escapé para darte la noticia. Imagínate que tu vida de repente cambie de esta manera, siendo un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero falta una última noticia. Llega un hombre y dice: tus hijos, tus hijas. Imagínate nada más escuchar esas dos frases primero, tus hijas y tus hijos, ¿no? Después de recibir tantas noticias, ¿qué te imaginarías? Él continúa diciendo: azotó un viento que golpeó contra la casa donde ellos estaban, y la casa cayó por completo, y todos tus hijos murieron, y solamente yo viví para venir y darte esta noticia. Job lo único que hace al escuchar todo esto fue rasgar su manto, rasurar su cabeza, postrarse en tierra y adorar a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no pecó Job en esto. Pero poco tiempo después, en otro día, de repente su vida vuelve a tener un cambio y una transformación. No para bien, sino para mal también. Ahora está enfermo, y su enfermedad lo lleva a estar con un malestar en la piel, con un problema en la piel. La Biblia le llama una sarna, y esta sarna maligna, dice, cubría todo su cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Y era tanto su dolor que agarraba como palos y se rasgaba con ellos, y no tenía descanso en su cuerpo. Y es en medio de esto que sus amigos escuchan acerca de lo que le está pasando a Job. ¿Sabías de Job? Le robaron todo, le robaron todos sus bienes. Murieron sus hijos el mismo día que le robaron todos sus bienes, y ahora está enfermo. Cuando está enfermo de esta manera, su esposa se acerca. Su esposa no murió en esta fiesta en la que estaban sus hijos, en este banquete que estaban sus hijos. Su esposa llegó y le dijo: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, mira cómo estás, ¿no? Ella le dice: como una mujer fatua hablas, ¿no? Que no vamos a recibir lo malo de Dios, solamente recibiremos lo bueno de Dios. En todo esto no pecó Job. Sus amigos lo escucharon y vinieron a él, y al verlo solo lloraron. Y por 7 días no hablaron. Por 7 días estaban sentados junto a él, sin hablar nada, sin decir nada. Y después de esos 7 días comienzan a hablar y comienzan a disertar. Es un libro increíble. Si tienes tiempo para una lectura y puedes invertir un tiempo leyendo todos los diálogos que hay en este libro, es impresionante, porque hay toda una disertación de por qué le está pasando esto a un hombre como Job. Este libro es un libro donde Dios muestra a un hombre en una prueba severa, en una prueba difícil, y cómo salir de ella. Y de repente pensamos: pero ¿por qué le pasó esto? Y pensamos que este libro se trata de, ¿sabes? Cuando le pasan cosas malas a la gente buena, ¿no? Y de repente nos sentimos en ese lugar nosotros. O sea, pero si yo he sido bueno toda mi vida, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿No? Y te dicen: lee Job, ¿no? A él le fue peor que a ti, ¿no?
Pero creo que en realidad este libro, más que mostrarnos eso, porque nos muestra eso, un hombre temeroso de Dios viviendo una gran prueba, creo que me muestra más lo que está sucediendo, que Job no conoce y que nunca sabe, ¿no? La escena del capítulo 1 y 2 tiene una escena paralela en la que Dios está en un diálogo con Satanás. Y en este diálogo con Satanás, dice, ¿Dios habla con Satanás? Sí. Satanás fue a presentarse y reportar qué era lo que hacía, ¿no? No es un juego de ajedrez, ¿no? Donde es uno contra otro. No, Satanás tiene que someterse a Dios. Y en su sometimiento a Dios va y le reporta qué es lo que ha hecho durante un tiempo. Y entonces Dios lo que hace es encandilar a Job. Oye, ¿ya tomaste en cuenta a Job? ¿No? Dices, ¿cómo? ¿En serio? Sí. Le dice a Satanás precisamente estas palabras. Hey, es un varón perfecto, justo, ¿no? Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿No lo has considerado a él? Y Satanás le dice, ¿sabes? Porque él tiene todo lo que tiene, porque tú lo has bendecido, por eso está contigo. Pero nada más quítale lo que tiene y verás cómo no maldice tu nombre y blasfema contra ti. Pero sucede la primera prueba y no es así. Y entonces Dios le vuelve a decir a Satanás, ¿viste? ¿Viste a Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, que retiene su integridad. Y entonces Satanás le dice a Dios, bueno, piel por piel, cualquiera daría cualquier cosa por su salud. O sea, nada más quítale la salud y verás cómo no blasfema contra ti. Entonces realmente, más allá de solamente ser un libro que habla de cosas malas que le pasan a las personas buenas, es ¿cuál es el motivo de que adores a Dios y sirvas a Dios? ¿Por qué temes a Dios? ¿Por qué tienes esta relación con Dios? ¿Tienes esta relación con Dios en base a lo que Él te da? ¿En base a cómo Él te ha bendecido? ¿O en base a quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Sabes? Comienzan sus amigos a hablar y comienzan a discutir el por qué le está pasando esto a Job. Y comienzan a decir, bueno, seguramente has hecho algo malo. Y él continúa diciendo, él responde diciendo, no es que yo haya hecho algo malo, no. Y entonces otro le vuelve a decir, bueno, estas cosas suceden de vez en cuando, ¿no? Y él responde, y así están discutiendo entre ellos. Hay una porción muy interesante que marca lo que hay en el corazón de Job acerca de Dios, o lo que piensa, o lo que él piensa que sabe acerca de Dios. Mira lo que dice en Job 27 en el versículo 11. Job 27:11 dice, yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el omnipotente. Job llega a un punto en el que él dice, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, y yo podría enseñarte todo acerca de Dios. No voy a esconder nada de lo que hay acerca del Todopoderoso. Pero sabes, veces como hombres que tenemos una relación con Dios, este es un hombre que tiene una relación con Dios, de repente pensamos y nos basamos en lo que sabemos acerca de Dios, pero ¿hemos considerado lo que no sabemos acerca de Dios? Porque Job se basa en lo que le está pasando en su vida, pero yo sé acerca de Dios. Pero cuando Dios comienza a hablar, le muestra a Job que en realidad sabe muy poco acerca de él. Que en realidad no es lo que sabes de Dios, sino lo que no sabes de Dios. Y Dios comienza a hablarle y comienza a discutir con él, ¿no? Y después de ver esta historia, muchos al leer la historia tienen un gran problema con este libro. Porque dices, pero ¿cómo le pudo pasar esto a Job? ¿No? ¿Y cómo Dios no le pide perdón a Job? O sea, ¿cómo Dios no le pide perdón a Job? Mira todo lo que permitió que pasara en su vida, ¿no? Y pensaríamos que si Dios hablara al final, hablaría diciendo cosas como esas. Uy, Job, perdón, me distraje un ratito y no supe qué es lo que pasó. Wow, ¿cómo? ¿Perdiste todo? ¿No? Wow, ¿en serio? ¿Pasó todo en un mismo día? Estás enfermo. Perdóname, Job.
Pero no es así. Dios, cuando habla con Job, le expresa cosas que Job no sabía. Lo lleva y le pinta un cuadro que Job no conocía acerca de Dios. Le habla de cosas en las cuales él nunca ha pensado y sobre todo nunca ha visitado, lugares en donde nunca él ha estado. Dios le habla y comienza todo esto en Job capítulo 38. Mira lo que dice en Job 38. Veremos a partir de aquí un poco verso a verso lo que está en el resto de este libro. Entonces dice: respondió Jehová a Job desde un torbellino, ¿no? Desde un torbellino. El último que habló en todo este diálogo era un joven. Vinieron 3 amigos, pero había un joven ahí, Eliú, que estaba como viendo la discusión, y de repente interviene y él comienza a describir una tormenta que se acerca, y muchos creen que es este preciso torbellino en el que Dios habla, y vemos a Dios hablando en un torbellino. Vemos a Dios viendo a personas de un lugar en un torbellino. Entonces de repente pensamos: Dios me va a hablar cuando todo esté en silencio, pero hay un gran torbellino, y es ahí donde Dios le habla, y es ahí donde Dios escucha, donde Job escucha la voz de Dios. Desde un torbellino Dios le habla y le dice estas palabras. Versos 2 y 3 dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces Job creía que sabía muchas cosas acerca de Dios, que estaba ahí para enseñarle a los demás, pero decidió tratar de defender su integridad delante de sus amigos, y perdió de vista en realidad quién es Dios. Y es Dios el que se presenta en este momento y quiere hablarle y le dice estas cosas. A ver, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y si preguntaríamos, ¿a quién le hace esta pregunta? ¿A quién se refiere con ese que oscurece? ¿Estará hablando de Job? ¿Estará hablando de los 3? ¿Estará hablando de incluso el último que habló, Eliú? Yo creo que habla a los 5, incluyendo a Job, ¿no? Entonces de entrada Dios pone el asunto enfrente. No he venido para decir: bien, Job, ¿cómo te defendiste acerca de todo esto? Sino tú también tienes que escuchar. Tú también tienes que escuchar. Y no solamente eso, sino que llega un momento en la disertación y la discusión de Job, que Job comienza a decir: o sea, si yo tuviera la oportunidad de sentarme y presentar mi caso delante de Dios, o sea, ok, que Dios es juez, pero entonces que me dé un banquillo y me pueda sentar en ese banquillo y pueda hablarle a Él y decirle las cosas que tengo que decirle acerca de mi vida, ¿no? Y aquí está esa oportunidad. Ahora es Dios hablando a él, pero Dios le dice: sabes, siéntate como hombre y escúchame como hombre, ¿no? Y es que sucede que a veces cuando tenemos este problema con Dios, no nos ponemos en el lugar que nos corresponde. Somos hombres. Es como Salomón cuando habla acerca de bienes delante de Dios, ¿no? Y dice: bueno, Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, ¿no? Ese es el punto, eso es, ¿no? Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Entonces cuando te acerques a Él, dice Salomón, que sean pocas tus palabras. Y entonces Job escucha esto: como hombre, ciñete los lomos, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y Dios hacerle preguntas. Son más de 70 que le hace Dios a Job. Y no es que esté esperando una respuesta, son preguntas retóricas, con una respuesta muy sencilla y muy fácil. Pero en toda esta serie de preguntas, lo que Dios hace es pintar un cuadro de quién es Él, y comienza con los secretos acerca de la creación. Mira lo que dicen los primeros 4 versículos. Del verso 4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Lo primero que hace Dios es: ¿dónde estabas tú mientras yo creaba todo lo que tú ves, este mundo? Y dime dónde estabas. ¿Estabas tú ahí cuando yo hice estas cosas? La pregunta es muy fácil, ¿no? Pues no, yo no estaba ahí. Y es el mismo Dios el que dice esto. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? En realidad es Dios el que hizo todo esto, y Job no estaba en ese momento ahí. Pero más allá comienza a hablar ahora acerca del mar. Verso 8 dice así: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí y ahí parará el orgullo de tus olas. Y entonces habla del mar, y esta es una buena pregunta: ¿quién puso al mar en donde está? ¿Y quién detiene sus olas para que no avancen más allá hacia la tierra? ¿Y quién le puso los límites? Y las preguntas hacen a Job empezar a imaginarse todas estas cosas, a ver todas estas cosas. No solamente la creación, sino el mar, y quién gobierna el mar, y quién detiene el mar, y quién le pone sus límites. Pero más allá empieza a hablar acerca ahora de la tierra. En el verso 12 al 18 dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y comienza a hacerle preguntas y le dice: bueno, ¿y el sol y el alba y el amanecer? ¿Tú le dices a dónde dirigirse al sol? No. Pero no solo eso, le dice y le habla acerca de la profundidad del abismo. Le habla de la puerta de la muerte, le habla de las anchuras de las tierras, de la tierra. Y entonces me imagino a Job pensando y diciendo: oh, ¿hay puerta de muerte? Oh, ¿hay un abismo? Oh, ¿hay anchuras de la tierra? Imagínate a Job escuchando todo esto, y Dios manifestando su poder para crear, su poder para detener el mar, su poder para dirigir el sol, su poder para conocer todo acerca de esta tierra hasta lo más profundo en el abismo. Y continúa Dios hablando. Mira lo que dice en el verso 19: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Y dices: ¿Cómo dijo Dios eso? ¿Está Dios como buleando a Job? ¿Cómo dicen ahora? ¿Troleando o algo así le dicen, no? ¿Está buleando Dios a Job? O sea, le está en serio diciendo: pues tú ya lo sabes, ¿no? ¿No le dijiste a tus cuates que les ibas a hablar de mí y que no ibas a detener nada acerca del Todopoderoso? Y prácticamente eso es lo que está haciendo Dios. Imagínate escuchar estas palabras. Verso 22: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Y Job está escuchando todo esto y empieza a escuchar acerca: ¿y dónde habita la luz? ¿Y dónde habitan las tinieblas? Es más, ¿dónde está el granizo y la nieve ahí reservados? Y Dios lo ve como un tesoro. Dice: los tesoros del granizo, los tesoros de la nieve. ¿Y cómo se distribuye la luz? Y para todo esto Job no tiene una respuesta. Para nuestros días tenemos algunas respuestas, pero las respuestas que tenemos nos generan, adivina qué, más preguntas.
y no entendemos. O sea, por más que pensemos, en nuestros días tenemos respuestas para algunas de estas preguntas, sí, pero esas respuestas generaron más preguntas y muchas más preguntas para las cuales no tienes respuesta. Pero Dios continúa haciendo preguntas a Job y entonces habla acerca de la lluvia. Y mira lo que dice el verso 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Y entonces Dios le habla acerca de la lluvia y el efecto de la lluvia y de el estado de líquido y sólido del agua. Le habla del hielo, ¿no? Y le dice, ¿quién hace todo eso? ¿Quién puede hacer todas esas cosas? Es más, te pones a pensar y veces estamos nos enfocamos tanto solo en nuestras circunstancias, en nuestro alrededor, y pensamos en las lluvias. No ha llovido por mucho tiempo, ¿no? O de repente nos quejamos, ay, cómo llueve, ¿no? Pero te has puesto a pensar en lugares donde llueve y no hay nadie, y no hay una sola persona habitando en esos lugares. ¿Y para qué llueve? ¿Y por qué llueve? ¿Y para qué hace llover Dios en esos lugares? Pero lo hace, y lo hace. Mira lo que dice en el verso 31 cuando habla acerca de las estrellas. Dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú en su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Entonces Dios comienza a hablar de las estrellas y más allá, ¿no? O sea, comenzó con la creación, continuó con el mar, la tierra, la lluvia, el hielo, el granizo, la profundidad del abismo, pero ahora le abre y le muestra las estrellas. Dice, y tú las has visto, van las estrellas moviéndose en el firmamento, ¿no? Y de repente les dice, ¿y quién hace eso? ¿Y quién pone en movimiento todo eso? Y continúa, más preguntas. ¿Alguna respuesta? Verso 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Entonces Dios le dice, ok, ya te llevé hasta las estrellas, pero acerquémonos un poco más. Las nubes, ¿le puedes hablar a las nubes? ¿Puedes decirle a la nube, cae, ven para acá para que caiga lluvia sobre nosotros? ¿Puedes ordenar al relámpago? ¿No? Y solamente un relámpago podría dejarnos pensar demasiado tiempo. O sea, un solo relámpago cayendo a un lado de nosotros, cerca o muy lejos, ¿no? Pero simplemente pensar en eso. Y luego dice, ok, ya te llevé a las estrellas, ya te bajé cerca de las nubes, te voy a llevar dentro del corazón. ¿Y quién pone los pensamientos dentro del corazón? ¿En quién pone la inteligencia en las personas? Porque hay sabiduría en el ser humano, en el sentido de que hay inteligencia, hay razonamiento, pueden hacer cosas y crear cosas y modificar cosas. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién le dio esa inteligencia al hombre? Y continúa, verso 39 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará al cuervo su alimento cuando los polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Y entonces le dice, bueno, ¿te acuerdas que hago llover en lugares donde no hay hombre? Bueno, ahí hay animales. ¿Y quién le da de comer a los leones? ¿Tú les das de comer a los leones? ¿Quién le da de comer a los cuervos? Cuando sus polluelos claman y buscan comida, ¿quién le da todo eso? Entonces Dios está diciendo, yo soy el creador de todo, pero yo también sustento todo.
Y entonces comienza a hablarle de algunos animales. Mira lo que dice en el verso 1 del 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses cuando tienen hijos las cabras monteses o cabritos, ¿no? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Te has fijado, no, en las cabras monteses dice en las ciervas? Y te das cuenta que se reproducen y sus hijos se levantan y crecen, ¿no? Mira lo que dice acerca del asno montés. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Y el asno montés no obedece a nadie. No obedece a nadie. Y entonces Dios le está pintando un cuadro también. Y le está diciendo: ¿tú crees que puedes entenderme cuando no puedes entender al asno montés? ¿Tú crees que puedes llegar a entender cuáles son mis planes cuando en realidad no sabes ni siquiera por qué el asno montés no se sujeta a la multitud o a otra persona? Continúa diciendo: ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en su pesebre? Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco, labrará los valles en pos de ti. Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor. Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era. Entonces, si hay animales mucho más fuertes que los animales que tú tienes para arar, que perdiste, los bueyes, los asnos. Está el asno montés, pero también está el búfalo. Y no es mucho más poderoso ese que un buey. ¿Por qué no le pones el arado? No, me imagino a Job intentándolo. Esa sería la parte cómica, ¿no?, de la película de series animadas, ¿no? Donde Job le pone algo al búfalo y el búfalo lo arrastra por todos lados, ¿no? Y no se detiene y le pone atrás la carreta al búfalo con semillas y todas las semillas salen volando, ¿no? Y ahí tiene que juntarlas de nuevo Job y se da cuenta que no puede hacerlo. Mira lo que dice acerca de animales. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Checa el avestruz, solo el avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. O sea, es tan, digámoslo así, tan tonta la avestruz, ¿no?, que pone sus huevos en un lugar donde cualquiera que camine por ahí lo rompe. Y dices, o sea, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué es así la avestruz? No solo eso, y olvida que el pie los puede pisar, que puede quebrarlos. La bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. Cuando tiene sus pequeños avestrucitos, ¿no?, los rechaza como si no fueran suyos. Dice: no temiendo que su trabajo haya sido en vano. ¿Por qué le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia? ¿Por qué Dios la hizo así? Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Solo ponte a pensar esto: el avestruz es un ave, ¿no?, y tiene alas y no vuela. O sea, ¿quién decide crear un ave y que no vuele? Y no solamente eso, ¿no?, sus rodillas están al revés, ¿no? Entonces, ¿has visto un avestruz y lo ves y dices, y tiene alas y las agita y no vuela? ¿Por qué? Mira el verso 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú en su cuello de crines ondulantes? ¿Te intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importar el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Y está hablando de un caballo de guerra. Dice: ¿has visto una guerra y cómo los caballos no le tienen miedo a las espadas, ni a las flechas pasando a su alrededor, ni al sonido de la batalla, sino que él va, es más, hasta parece que se anima cuando escucha todo ese ruido y va directo a la batalla? ¿Por qué el caballo es así? Es más, ahora hablemos de otras aves. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su sonido.
Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, ¿no? Y esto lo vemos, halcones que ven su presa desde grande distancia, y vuela hacia ella y la toma. Sus polluelos, dice, chupan la sangre. Donde hubiere cadáveres, allí está ella, ¿no? Y entonces Dios presenta todo esto, ¿no? Y hace un par de días compré un beta Splendes. ¿Splendes se llama? Un pez beta. Me costó 60 pesos, ¿no? Dije, desde hace algún tiempo quería uno. Se me murió mi canario, ¿no? Entonces en las mañanas ponía mi esposa no sabe esto, pero en las mañanas ponía la jaula del canario sobre la mesa, ¿no? Y le cambiaba su agua, ¿no? En la mañana, a las 6 de la mañana o menos, 5:30 de la mañana, y lo ponía ahí. Y el canario, ¿no? Le ponía el agua, ¿no? Y se ponía feliz. Es que hacía, se bañaba, ¿no? Entonces se metía al agua y se metía al agua, y yo nada más ahí viéndolo. Puede ser, o sea, ¿qué es? Y luego pareciera que me respondiera y se pone a cantar, ¿no? Como de agradecimiento de que yo le puse agua ahí, ¿no? No lo sabía mi esposa porque, bueno, mojaba toda la mesa y tenía que volverla a limpiar yo y demás, pero se me murió, ¿no? Y entonces pensé en comprar un beta, ¿no? Y dije, un beta es fácil de mantener, ¿no? Y demás, y son hermosos. Y justo ayer pasó mi esposa y lo vio y, ¿qué es eso? ¿No? Ya sabía que lo había comprado, pero lo que quiero decir es que de repente se movió de cierta manera, que sus aletas, ¿no? Parecía que cambian de color, ¿no? Y que brillan, son espectaculares esos peces. Se mueve así, mi esposa nada más vio, ¿qué es eso? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué sus aletas tienen esos colores? ¿Por qué no se puede llevar con nadie? Metes dos y se matan, ¿no? Y tienes que tenerlos solito, ¿no? Es más, leyendo acerca de ellos, dice que puedes tener dos, pero en diferentes peceras, ¿no? Pero las peceras no las puedes poner juntas. ¿Sabes por qué? Porque saltan, ¿no? Tienes que ponerles algo en medio de las peceras más alto que el agua para que no se alcancen a ver. Es más, algunas de las peceras simplemente son un espejo por dentro para que no vean a otros peces, ¿no? Y dices, wow, o sea, ¿cómo? Hace unos días fuimos a la playa y por primera vez en mi vida snorkeleé, ¿no? Y no sé, no fue una experiencia que a mí no me encantó mucho. Mis dos hijas, bueno, parecían sirenas, ¿no? Y la más pequeña más que todos nosotros. Yo me ponía la cosa esa, yo creo que por el bigote no se sellaba bien y se me llenaba la nariz de agua salada. Y yo, pero nunca lo había hecho y me puse unas aletas y pasamos y me decía el que nos iba guiando, ¿no? Hay una parte donde no te puedes detener, no puedes bajar los pies. Y yo, ¿por qué? No, nada más no bajes los pies. Y yo, ok, ¿no? Y cuando voy pasando por ahí me doy cuenta por qué. Estaba lleno de peces, lleno de corales, ¿no? Y este cuate va y agarra un pulpo, lo saca de su casa, ¿no? Y nos lo trae, ¿no? Y todo, pues, ¿no? Así, ¿no? Entonces, como esto no es disfrutable, pero bueno, ok, ¿no? Y ahí estoy viendo todo eso y agarro el pulpo y es como algodón, su piel, ¿no? Y no solamente eso, el pulpo se enrolló alrededor de la mano de una de mis hijas, ¿no? Y ahí lo teníamos y de repente se va y suelta su tinta, ¿no? Y se va de nuevo a su casa y lo veíamos y decíamos, no puede ser. ¿Quién hizo todo eso? Y ahí está Job y Dios se presenta a él y le hace todas estas preguntas. Y no es precisamente para que Job se sienta humillado, en el sentido de ¿qué? Si sabes o no sabes, ¿no? No está en esa actitud. Porque si Dios hubiera querido llegar en una actitud no como esta, pudo haber llegado diciendo, a ver, decías que ¿qué? ¿No? ¿Qué estabas hablando de mí? ¿Quién te crees tú? ¿En verdad crees que eres completamente íntegro? Ya sé que le dije a Satanás eso, pero o sea, ¿te imaginas a Dios sentando a Job en el banquillo de los acusados? Y Dios juzgándolo. Pero no, pareciera que Dios lo que hace es presentarse como un maestro.
amoroso y tierno, sabio, que puede pintar las imágenes enfrente de Job y le explica y le dice y lo lleva a lugares que nunca ha estado, el abismo, la puerta de la muerte, los tesoros del granizo, los tesoros de la nieve, y lo lleva hasta el monte con el asno, y lo lleva hasta el cielo con el halcón, y lo lleva hasta las nubes, y lo lleva hasta las estrellas, y lo regresa de nuevo y le muestra todas estas cosas. ¿Y qué puedes decir? Y se detiene Dios y le da la oportunidad de hablar a Job. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto, ¿no? Entonces realmente le dice: ¿es sabio quererte pelear conmigo o discutir conmigo? El que lo ha hecho, que hable. Y se queda en silencio. Y Job responde. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pues no que tenías mucho que decir. Pues no que querías presentar tu caso delante de Dios y decirle: hey Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Me levanto cada mañana para presentar sacrificios delante de ti por cada uno de mis hijos. Pero cuando realmente Dios se para ahí y le habla, entonces Job dice: he hablado demasiado. Mejor pongo mi mano sobre mi boca, ¿no? Yo no sé cómo eres tú de carácter, ¿no? Hay unos que hablan mucho, otros que hablan menos, ¿no? Uno de los que habla mucho es el pastor Raúl. ¿Conoce al pastor Raúlito? No solamente en el púlpito habla demasiado rápido, sino no le paras la boca, ¿no? No le paras la boca. En el viaje a Israel hace 2 años le dimos chocolate y entonces le dijimos: Raúl, ¿no? 1 minuto sin hablar. Y no podía, ¿no? hablar. Pero esa es otra cosa. Pero ponte a pensar en esto. Pon tu mano sobre la boca. Imagínate estar delante de Dios y decir: ¿sabes qué? No voy a hablar más. Me voy a quedar callado. Y veces estamos delante de Dios y queremos hablar mucho, preguntarle 1000 cosas, cuestionarle 1000 cosas, aconsejarle, ¿por qué no? Oye Dios, si lo haces así sería mejor que si lo haces así, ¿no? Pero hay momentos en que es una mayor adoración poner tu mano sobre la boca y guardar silencio y no hablar. Y Job llegó a ese punto. Él dice: soy vil. ¿Qué significa vil? Vil significa nada. En otras versiones dice: no soy nada, soy tan poca cosa. Dios dijo que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero al Dios revelarse delante de él y mostrarse como un maestro amoroso, mostrándole todas cosas, Señor, no sabía que había todas esas cosas. Job no tiene otra cosa más que decir: soy insignificante, soy poca cosa. ¿Te das cuenta que Dios pudo haber desplegado su poder y haber regañado a Job, pero no? Decide con mansedumbre. Imagínate, si Dios ha hecho todo eso y ha creado todos esos animales y les ha dado ese tipo de carácter a cada uno y esas habilidades, y todo lo ha hecho Él y estás delante de Él, imagínate el poder que tiene. Y tú unos minutos antes diciéndole: a ver Dios. En Romanos capítulo 2, en el versículo 4, Romanos 2, verso 4 dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si te das cuenta, es la gracia de Dios la que se despliega en esta clase. ¿Qué merece Job? ¿Qué merezco yo? Pero Dios no le da lo que merece.
le empieza a explicar cosas y mostrar cosas. Y estás frente a mí y te estoy dando la oportunidad de que hables. Y Job lo único que dice es: no, mejor aquí me quedo. Imagínate la sensación después de por lo menos 7 días y quizás mucho más, enfermo. Perdiste a tus hijos, perdiste todos tus negocios y estás enfermo desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Y vienen amigos y te empiezan a decir: se me hace que pecaste. Se me hace que no conoces a Dios. Y comienza todo esto, ¿no? Y de repente Dios habla, ¿no? Y te dice todo esto. Yo creo que Job no solamente se da cuenta frente a quién está, sino se da cuenta que Dios está. Y se da cuenta que en medio de la tribulación y la prueba, ahí está Dios. Y que se ha acercado Dios con benignidad, con bondad, con paciencia, ante un hombre que se atrevió a cuestionar a Dios y se atrevió a decirle: siéntame en el banquillo de acusados y me voy a defender delante de él. Y Dios simplemente le dice: aquí estoy y he creado todo esto y soy tan poderoso para hacer todas estas cosas. Y Job puede darse cuenta del amor de Dios cuando le enseña todo su poder. Ok, ¿listo para el segundo round? Porque todavía no termina Dios de hablar, ¿no? Y dices: ¿en serio? ¿No? ¿Sabes cuando algo sucede en tu vida que es tan fuerte y dices: otro más? ¿No? Hace tiempo, una experiencia con el mar, hace tiempo que tuve, fue que me invitaron, pues vamos a las olas grandes, ¿no? Gente que surfeaba me decía: pues vamos, ¿no? Y agarra la tablita esta nada más, te cuestas ahí y nada más te lleva la ola, ¿no? Pero eran olas. Y yo ahí voy de aventado: no, pues sí, va, órale. Y traté de agarrar una ola y nada, ¿no? Traté de agarrar otra y nada. Y me dijeron: no, tienes que inclinar la tabla. Inclina la tabla y te va a agarrar la ola. Y yo: perfecto, inclino la tabla y ¡pum! ¿No? Me volteó la ola, me azotó contra el hombro, me rompí el esternón, ¿no? Y cuando fui a verme, me decía: tienes fracturada el esternón. O sea, ¿qué estabas haciendo, no? Dice: porque eso solamente sucede a los que juegan fútbol americano, les pegan en los pies y caen de cabeza. No hay manera de que te puedas lastimar eso. Cuando salí de ahí, ¿te imaginas? Después de haber sido azotado así, salí diciendo: ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Y me decía la persona que me llevó: vuélvete a echar, ahora sí levanta la tabla. No, o sea, tenía que bajarla y luego subirla. Me dijiste que nada más la bajara, ¿no? Y yo salí de ahí diciendo: no quiero más. Un round es suficiente. Pero imagínate un segundo round. Capítulo 40, versículo 7. Dios le vuelve a hablar desde el torbellino y le dice: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Estás listo para el round 2? Verso 8 dice: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Entonces Dios le dice: ok, por un tiempo me has estado condenando a mí para justificarte tú. O sea, es este Job el que dice: es que yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, ¿no? Seguramente Dios se olvidó de mí. Y entonces condena a Dios como un Dios olvidadizo para justificar lo que está viviendo él. Y es lo que está haciendo Job en un momento. Y entonces Dios le dice: ok, entonces ¿quieres ser Dios? ¿Quieres jugar a ser Dios? Bueno, sé Dios, va. ¿Qué onda? ¿Tienes un brazo tan poderoso como Dios? ¿Tu voz truena como la de Dios? Es más, vístete de majestad, vístete de alteza, vístete de honra y entonces juzga. A ver, siéntate y juzga. Derrama tu ira. Ve todo soberbio, humíllalo, quebrántalos, encúbrelos, termina con ellos. No, pues mejor no. ¿Te imaginas que pudiera ser Dios?
En el mundo del rap hay un rapero, hay de todo en los raperos. Y yo me he desconectado un poco del rap, pero hay un rapero que se llama Kanye West, ¿no? Tiene una canción que dice soy un dios, ¿no? Y en una discusión en una radio que hace poco vi, él dice eso: soy el mayor artista del mundo que este mundo ha producido. Algunos están diciendo, ¿y quién es Kanye West? O sea, imagínate, ¿no? Que esté aquí él y que diga, soy el mejor artista del mundo, y tú, ¿y quién es? ¿Qué canción canta? ¿No? Pero él se cree eso, ¿no? Y llega en esa entrevista a decir, yo soy un dios, ¿no? Y lo ves y dices, no, no es. O sea, no es. Simplemente no es. Es un rapero con un ego demasiado grande, nada más. Pero aquí Dios le está diciendo a Job, a ver, sé Dios por un rato, vístete, ponte, hazlo, derrama tu ira, juzga a las personas. Ok, mejor seguimos. Verso 15. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté vigilante y horadará su nariz? Entonces le presenta un animal llamado Behemoth. Y Behemoth es una bestia, ¿no? Y es creada por Dios. Dios dice ahí, yo la hice. Entonces cuando dice, ok, sé Dios, ¿no? Pero luego le presenta una bestia enorme que algunos consideran que puede ser el hipopótamo, ¿no? ¿Has visto un hipopótamo? ¿Has estado frente a un hipopótamo? Dices, no, pues claro que no. ¿Estarías frente a un hipopótamo? No. Dices, está bien gordo, casi no se mueve, ¿no? Ah, no, ¿en serio? ¿Has visto los videos en YouTube de hipopótamos atacando lanchas que se mueven rapidísimo? Y dices, pero tiene unas patitas bien chiquititas, ¿no? Y dices, sí, pero ponte enfrente de él y a ver qué, ¿no? ¿Puedes con él? ¿Podrías llegar y decirle, ¿puedo hacerte un agujero en la nariz? Abre sus fauces, ¿no? Y apesta, ¿no? ¿Has visto en un zoológico uno de esos así con las fauces abiertas, ¿no? Y lo has visto cuando lo alimentan y le echan así comida así como loco y el cual, ¿no? Es más, dice, ¿sabes? Ni siquiera tiene miedo si un Jordán, un río completo, entra dentro de su boca. ¿Puedes ir ahora a dar su nariz? No. Podrías ir con él y sugerirle, ¿por qué no mejor haces las cosas como esto? ¿Sabes? Lo que Dios está haciendo es eso, presentando un gran animal y diciendo, ok, o sea, ¿en serio? ¿Podrías controlarlo? ¿Podrías ir y horadar su nariz a ese animal que yo creé, que yo hice, que tiene esa fuerza? Ahora ponte a pensar, si tratas de controlarme a mí y decirme cómo pienso y decir cómo pienso y decir qué es lo que debo de hacer. Es Dios diciéndole eso, pero no se queda ahí. Le presenta otro animal. Mira lo que dice, verso 1 del 41. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches, dice, o cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harás de él banquete los compañeros? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte,
¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y presenta otro animal llamado Leviatán. Y este Leviatán no es otra cosa sino, la traducción exacta es serpiente que se enrolla, ¿no? Y Leviatán aparece en Salmos mencionado como un gran animal de los mares, ¿no? Algunos consideran que simplemente es un cocodrilo y que más adelante Dios, con este libro, como es una poesía, se extiende y se exagera lo que un cocodrilo puede hacer solamente para mostrar su poder. Y pensemos que a lo mejor no es un cocodrilo, algunos dicen es un dinosaurio, ¿no? Es un animal bestial, enorme, gigantesco, del cual no tienes control y que no puedes controlar. Y pensemos en cualquiera de esas razones, pero dejémoslo en la más simple, cocodrilo. Un simple cocodrilo. ¿Podrías acercarte tú a un cocodrilo y decirle, abre tu boca para meterte este gancho en tu quijada? ¿No? Podrías incluso atarlo con una correa y decirle a tus hijas, ándale, llévalo. ¿Lo harías? ¿Lo intentarías? ¿Intentarías controlarlo? Dices más, cuando pongas tu mano despierte, ¿te vas a acordar? Sí, claro, si sales vivo. Dice, no hay nadie osado que vaya y lo despierte. No podrían hacerlo. Y pensando en eso, en un cocodrilo, y también el día de hoy podemos ver videos de cocodrilos moviéndose, atacando, y te das cuenta. O sea, es tan simple como ir a ver un show de cocodrilos, ¿no? Y dices, y metió la mano, no. Y te volteas, ni siquiera lo quieres ver, porque dices, lo va a destrozar, lo va a destrozar. Está loco esa persona, y es así. No es que sea osado, está loco. Y entonces Dios le dice, ok, nadie hay tan osado que lo despierte. Nadie se atreve a estar delante de él. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Y para eso presenta estos dos animales, Behemoth y Leviatán, diciendo, ok, tú no puedes con estos dos, ¿podrías conmigo? ¿Podrías estar delante de mí? Y entonces Dios le dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le tenga que pagar? O sea, ¿a quién le debo algo? ¿A alguien le debo algo? Y nadie levanta la mano. Dices, no me debes nada, Dios. Lo único que me debes es lo que me gano. ¿Y qué me gano? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El salario por tu estilo de vida es la muerte. Entonces Dios dice, ¿alguien quiere que le pague algo? O sea, todo lo que hay debajo del cielo es, dice, mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Sigamos leyendo rápidamente. Verso 12. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le hacen como paja. Tiene toda arma por hojarasca y de blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le aparezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios, ¿no? Y la descripción es bastante poética, ¿no? En momentos
te describe el temor. Es más, dice, nada le asusta. No hay nada que le asusta. No puedes llegar y amenazarlo con una espada. Aquí estoy. No lo vas a detener. La espada no le causa ningún temor. No dices, bueno, el día de hoy hacen muchas pieles, ¿no?, de cocodrilo y hacen bolsas y hacen botas. Pues sí, pero no ponen un chorro de botas atrás del cocodrilo. Pórtate bien, ¿no? ¿Ya ves lo que le pasó a tus familiares? No tiene ningún temor. Es el rey de los soberbios. Y dice, entonces, si no puedes estar delante de él, puedes estar delante de mí, dice Dios. Me llama la atención esta parte de la correa para dirigirlo, ¿no? Le pones una correa, le das la correa a tus hijas para que salgan a pasearlo. Y eso es muy interesante. Un comentarista habla de cómo esto es lo que muchas veces queremos hacer con Dios, porque Dios lo que está haciendo es compararse con poniendo estos dos animales y diciendo, si no puedes hacerlo con ellos, ¿lo piensas hacer conmigo? ¿Y cuántas veces nosotros secuestramos a Dios, ¿no? Y lo tratamos de amaestrar, ¿no?, de domesticar, ¿no? Y entonces le ponemos una correa. Y has visto cuando va un perro con una correa, ¿no?, y va el dueño, ¿dónde va el perro? Adelante, ¿no? Él cree que dirige, ¿no? Bueno, el amo le hace creer que dirige, ¿no? Pero cuando se va hacia un lugar, ¿qué hace el amo? Lo jala y lo lleva hacia donde tiene que ir. Pero él tiene la ilusión de que dirige. Y muchas veces así somos con Dios. Pareciera que le ponemos la correa y le damos la ilusión de que nos dirige nuestra vida. Pero cuando no queremos ir a donde Él quiere que vayamos, lo jalamos y le decimos, no, Señor, si me voy para allá, podría ser muy desastroso, ¿no? Y Dios dice, por eso te quiero llevar allá, para que puedas depender de mí y confiar en mí. ¿Sabes? Algunos creen que esta imagen última del Leviatán no es otra sino una imagen de Satanás, el rey de los soberbios, ¿no? Y poniendo enfrente a Job diciendo, no puedes controlarlo, ¿verdad que no? Entonces, si no puedes con él, ¿podrías conmigo? ¿Podrías conmigo? Y entonces Dios le da la oportunidad de responder a Job de nuevo, y la respuesta está en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces Job ahora habla, después de haber dicho, soy poca cosa, soy insignificante, no soy nadie. Entonces Dios le dice, tú eres todopoderoso y tú puedes hacer lo que quieras. No hay nada que detenga tu voluntad de ser hecha. Tus propósitos se cumplen y nadie puede detenerlos, ¿no? Dice en el verso 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y es precisamente la repetición de lo que Dios dijo al comenzar a hablar con Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job reconoce y dice, wow, en realidad ese soy yo. Hablaba cosas que no entendía. Y entonces se humilla y dice en el verso 8, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. No le voy a decir a nadie más, sino más bien yo te voy a preguntar a ti, tú me vas a decir. Y en el verso 5 le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay un cambio en él, hay un cambio en su relación con Dios. De oídas te había oído, sabía de ti, pero ahora te conozco. Y es un cambio que Dios quiere traer a todos nosotros, en el punto en donde tú estés. Porque este es un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre perfecto. Y sé que algunos de nosotros, no es que nos sintamos perfectos, rectos, no, sino que estamos caminando con Dios y estamos dejando que Él moldee nuestra vida y transforme nuestra vida. Pero de repente luchamos con estas cosas y Dios quiere cambiar su situación con nosotros. Quiere que lo conozcas. Quiere que sepas quién es Él. No solamente de oídas, sino que tus ojos lo puedan ver. Y no es precisamente que Job le haya visto con los ojos, que haya aparecido Dios delante de él, sino más bien lo que Job está diciendo es eso. Hay un cambio en mí. Antes escuchaba de ti, pero ahora sé quién eres. Ahora te he visto. Ahora realmente sé quién eres. Y hay una gran diferencia.
A lo mejor tú estás acá por primera vez y tú dices, bueno, yo creo en Dios. Pero la Biblia considera que creer en Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque en Santiago dice, los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, aún los demonios creen en Dios. Sino que la Biblia me habla de creerle a Dios. Y ahí hay una gran diferencia. Cuando le crees a Dios, entonces lo puedes conocer. Y no nada más saber acerca de Él, sino conocerlo íntimamente. Y eso es lo que está pasando en Él. ¿Y cómo sé que está pasando en eso? Porque mira el verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job entonces responde así. Ya no nada más él se ve como insignificante y poca cosa, sino más bien se ve como algo aborrecible. Me aborrezco, no quiero saber nada de mí y quiero saber todo de ti. No quiero saber nada de lo que yo pienso y de lo que yo quisiera. Quiero saber todo de lo que tú piensas y de lo que tú quieres. Quiero conocerte. Y dice, me arrepiento. ¿Se arrepiente de qué? Yo creo que se arrepiente de eso, de pensar que puedo hacer lo que Dios hace, de pensar que sé quién es Dios, de pensar que podría estar frente a Él y defender mi causa, de pensar que podría cuestionarlo y sugerirle y aconsejarle y decirle y moverle el brazo para que me deba algo. De pensar que con lo que yo hago delante de Él entonces podría encontrar un favor en Él. De pensar que era algo. De pensar que valía algo. No valgo nada, me aborrezco y me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. Esto es verdadero arrepentimiento. Es decir, esto es lo que soy, Dios. Solo soy polvo y solo soy ceniza y tú eres Dios. ¿Sabes? Lo que nos debe Dios es eso, la muerte. Pero Él en su gracia quiere revelarse a nuestras vidas. Y Dios se revela así a la vida de Job, en medio de una prueba y en medio de una dificultad. Y no preguntaría quién tiene una prueba y una dificultad, porque creo que muchos levantaríamos la mano. Muchos. Y tú conoces la prueba y tú conoces la dificultad. Y no se trata de, hey, ¿está Dios en medio de esta prueba? No, Dios ha estado ahí. Pero a lo mejor le he puesto yo una correa y Él ha tratado de amaestrarlo y de domesticarlo para que haga lo que yo quiero que haga. Cuando en realidad tengo que dejarlo. Y decir, yo no puedo ni siquiera poner una correa a un cocodrilo. ¿Cómo podría hacerlo contigo, Dios? Tú eres todopoderoso y haces lo que quieres. Te mueves a tu tiempo. Haces tu voluntad. Haz tu voluntad en mí. Job está respondiendo de esta manera. Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes? Hay una resolución increíble y te la voy a dejar en tu casa para que la leas, ¿no? Porque es increíble, el final es maravilloso. Pero ya no voy a ir allá. Solamente voy a decir esto. Job pensaba que necesitaba algo y Dios no se lo dio, ¿no? La oportunidad de defenderse y Dios no se la dio, porque Dios sabe más bien qué es lo que Job necesita. ¿Quién podría saber mejor lo que yo necesito sino aquel que me creó? Aquel que es poderoso para crearme, pero también es poderoso para redimirme y rescatarme. Entonces no le da lo que Job quiere. ¿Sabes qué es lo que le da? Le da a él mismo. Este soy Job. Este soy yo. Tan poderoso, tan grande, sustentando toda mi creación, ordenando a las estrellas, al sol, alimentando a todo. Conozco lo que tú no conoces, sé lo que tú no sabes. Job buscaba respuestas, pero Dios no le da respuestas. Dios le da una relación personal con Él. Y eso es lo que Job necesitaba. Y eso es lo que yo necesito. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo en eso? No necesito respuestas, necesito a Dios mismo. Y Dios está dispuesto a venir. Y no como un juez en estos momentos, sino como un redentor para rescatarte, limpiarte, lavarte, justificarte, hacerte nuevo, fortalecerte
¿Te imaginas? Entonces tú conoces lo que has platicado con Dios y lo que has puesto delante de Dios. ¿Podrías hablar? O mejor nada más nos tapamos la boca. Señor Jesús, gracias por tu palabra. En realidad, así como Job, no somos nada, somos poca cosa. Y muchas veces hemos intentado jugar a ser Dios, teniendo la ilusión de que sabemos qué es lo que necesitamos, que sabemos quiénes somos y sabemos quién eres tú, Dios. Pero al ver a Job, Señor, y cómo tú le hablaste, Señor, y cómo tú le enseñaste, y cómo tú le mostraste, y cómo tú lo cuestionaste, Señor, nos damos cuenta que así como Job, somos viles, no somos nada, somos insignificantes, somos poca cosa. Y lo que deberíamos es tapar nuestra boca y guardar silencio. Pero Señor, tú nos quieres llevar al punto de arrepentirnos, viniendo a ti, Señor, y reconociendo lo que somos y lo que tú eres. Señor, eres tan bueno, siendo tan poderoso como eres benigno y paciente para con nosotros, pudiendo acabar con nuestra vida en un segundo, en un instante. Señor, tú nos has traído aquí para escuchar este mensaje, escuchar quién eres y responder a tu revelación. Señor, en esta hora queremos venir a ti, Señor, y adorarte, cerrando nuestra boca, Señor, y confiando en ti. Señor, Job sabía que tú eras soberano, pero ahora confía en tu soberanía. Señor, muchos de nosotros sabemos quién eres, pero no estamos confiando. Señor, trae arrepentimiento a nuestro corazón. Muéstranos tu amor y tu benignidad y tu bondad y guíanos al arrepentimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.